Buenas tardes a todos y a todas. Primero, agradecer por el tiempo que nos están dando en este viernes 23 a las 3 de la tarde para poder abordar un tema muy importante en el escenario de la discusión global sobre el tema de empresas y derechos humanos, ¿no? Hoy vamos a discutir sobre el segundo borrador del tratado vinculante, que es un tratado que se viene discutiendo, ya esta es su sexta sesión, y que nos parece fundamental no dejar pasar la oportunidad para que las diversas organizaciones de sindicatos, de la sociedad civil y de pueblos indígenas nos podamos informar, en primer lugar, de por dónde va la discusión a nivel global sobre este tratado vinculante que busca una jurisprudencia con ante la vulneración de los derechos humanos por las empresas transnacionales, ¿no? Entonces, como les decía, primero agradecer a todos los que nos están viendo en este momento. Segundo, agradecer a los ponentes que están dándose también tiempo en la recargada agenda que todos tienen en defensa de los derechos humanos, tanto con los pueblos indígenas, con las organizaciones comunitarias, las comunidades indígenas, las mujeres, etcétera. Hoy tenemos un panel súper interesante con una mayoría de compañeras que tienen una trayectoria de lucha súper valiosa en los diferentes escenarios de defensa de los derechos humanos. Eso quería resaltarlo porque curiosamente es un panel de mucha fuerza por lo que implica la participación de las mujeres en esta discusión que nos parece central e importante sobre el tema de empresas y derechos humanos. Entonces, una vez agradeciendo esto, quisiera pasar a presentar a nuestro ponente que va a dar las primeras ideas sobre este tratado vinculante, que nos va a presentar rápidamente. Sabemos que, como bien lo ha dicho Javier Mujica, para abordar el tratado necesitamos muchas más horas, pero hoy vamos a tratar de hacerlo en este breve tiempo, dejar las ideas más importantes de qué cosas se está discutiendo en Ginebra a partir del día lunes, ¿no? Porque el día lunes empieza la discusión sobre este tratado vinculante. Entonces, en este breve tiempo vamos a tratar de abordar los temas sustantivos e importantes de discusión de esa búsqueda de jurisprudencia vinculante al tema de las empresas. Y bueno, para presentar, Javier Mujica es abogado por la PUC con maestría en Derechos Humanos en la misma universidad y también la Universidad de Castilla-La Mancha en España, cofundador del Centro de Políticas Públicas de Derechos Humanos Perú Equidad, especialista en Derecho de Trabajo y 2 veces coordinador del Plan Nacional de Derechos Humanos, y es autor de varias publicaciones en varios libros y textos sobre derechos humanos, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, le damos paso al doctor Javier Mujica para que nos muestre los temas más importantes de la discusión sobre el tratado vinculante. Adelante, Javier, tienes 20 minutos para tu exposición. Muy buenas tardes a todas, a todos. Debería hablar en femenino porque hay una mayoría de mujeres acompañándome, Julia, Ibis, Beatriz, Ana, Melania. Así es que aquí estamos nosotras para tocar el tema del tratado, que es un tema tan relevante en nuestras vidas y así ha venido planteándose desde hace algunos años. Les voy a compartir una presentación que he traído y que va a guiar lo que voy a exponer. ¿Se ve? Perfecto. La discusión sobre un tratado vinculante, la expresión tratado vinculante es una redundancia. Todos los tratados son vinculantes, son jurídicamente vinculantes, son obligatorios para las partes que han intervenido en su plasmación y han ratificado esa voluntad legislativamente en sus respectivos países. En el momento en que un Estado se hace parte de un tratado, se obliga a cumplirlo. Eso es como lo elemental, y cumplirlo significa que tiene que adecuar todas sus estructuras, las estructuras a través de las cuales
se manifiesta el poder público, el poder político, de manera tal que haga útil las disposiciones del tratado. Eso se llama hacer efectiva, darle efecto útil a las disposiciones del tratado. Y este es un ámbito en el cual venimos discutiendo hace 50 años, en realidad 46, pero pronto serán 50, casi medio siglo, para dirimir si las empresas tienen o no tienen obligaciones en el campo de los derechos humanos. Esto viene de una discusión antigua en la cual se planteó que solo los estados tenían obligaciones en materia de derechos humanos porque los estados adoptan y ratifican los tratados internacionales que se refieren a esta materia. Entonces se decía, los estados tienen obligaciones, las empresas y los actores no estatales no tenían obligaciones en materia de derechos humanos. Pero esta concepción, como parte de la evolución en el desarrollo de la doctrina y de los propios instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, ha quedado ya rezagada. Tanto desde la perspectiva constitucional como de la propia perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, la eficacia vertical de los derechos humanos que relaciona al Estado con las personas, también ha sido interpretada en una dimensión complementaria que es la dimensión horizontal de los derechos humanos. Esto es que la obligación de respetar los derechos humanos también comprende a actores no estatales y las empresas naturalmente están obligadas por este tipo de disposiciones que buscan preservar la dignidad de las personas, de las personas en general. En esta lámina que ustedes están apreciando, vemos este largo itinerario. En 1974 se produce en el seno de las Naciones Unidas una iniciativa para discutir un código de conducta para las empresas transnacionales, ETN, empresas transnacionales. Más adelante, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es una organización internacional a la que el Perú desea integrarse, adopta la Declaración sobre la Inversión Internacional y las Empresas Multinacionales, estableciendo reglas de conducta que hagan que estas empresas respeten los derechos de las personas, y lo hace con mucho más claridad el año 2000 cuando se adoptan las directrices de la OCDE sobre los derechos humanos, integrando esta mirada de derechos humanos. El año 2011, como todos sabemos, se aprueban en las Naciones Unidas los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, los principios conocidos como los principios de Ruggie, con sus pilares de proteger, respetar y remediar las violaciones a los derechos humanos, la obligación de proteger en cabeza del Estado, la obligación de respetar en cabeza de las empresas fundamentalmente, pero también del Estado cuando lleva a cabo actividad económico-empresarial, y la obligación de remediar que compromete a ambos, al Estado y a los actores no estatales que se dedican a actividades comerciales o empresariales. El año 2011, siguiendo la pauta de los principios rectores de las Naciones Unidas, la OCDE integra en sus líneas directrices estos principios rectores y luego además desarrolla en los años posteriores versiones ajustadas a distintos tipos de actividades económico-empresariales en el sector extractivo, agrícola, financiero, etcétera, etcétera. Por último, ya estamos en un momento nuevo, que es el momento de la discusión de un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos, una iniciativa que se gesta a partir de una intensa actividad internacional de dos países, Ecuador y Sudáfrica principalmente, pero que ya es hoy una bandera de una gran cantidad de países en el mundo y por supuesto de la sociedad civil de la que nosotros hacemos parte. Están conviviendo entonces varios procesos. Este que nos ha llevado desde los intentos frustrados entonces de establecer reglas vinculantes para las empresas en materia de derechos humanos, como ocurrió en los años 70, y luego se retoman posteriormente, se aprueban los principios rectores que no son obligatorios ni vinculantes, que son directrices para orientar el comportamiento de las empresas. Para materializar esas directrices, los países adoptan planes de acción nacional en empresas y derechos humanos, como está ocurriendo hoy en el Perú. Los países celebran acuerdos comerciales incluyendo dentro de ellos cláusulas en materia laboral y ambiental para comprometer a las partes intervinientes en estos acuerdos comerciales
a respetar los derechos humanos en esos ámbitos. De hecho, en materia laboral, los países se comprometen a respetar los principios, la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT de 1998, que se refiere a, en varias esferas, al ejercicio de los derechos humanos laborales. Y al mismo tiempo, las propias Naciones Unidas adoptan el año 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que dedica varias de sus partes sustantivas a los derechos humanos. Es decir, estamos viviendo un conjunto complejo, dinámico y simultáneo de iniciativas que concurren alrededor del mismo objetivo. Necesitamos que las empresas ajusten su conducta a un comportamiento que sea respetuoso de los derechos humanos. Como decía, a instancias de Ecuador y de Sudáfrica principalmente, se inicia una reunión en las Naciones Unidas que intenta dar un paso más allá de los principios rectores. Los principios rectores en materia de empresas y derechos humanos fueron sin ninguna duda un avance lamentablemente para algunos, como nosotros, incompleto. Fundamentalmente incompleto porque necesita más desarrollos y especialmente necesita subrayar la naturaleza vinculante que las obligaciones en materia de derechos humanos tienen las empresas. Imaginemos que no existen unos principios rectores en empresas y derechos humanos. Imaginemos que nunca se aprueba un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos. ¿Eso querría decir que las empresas no están obligadas por los derechos humanos? Ciertamente no querría decir esto. Las empresas actúan en el contexto de las jurisdicciones nacionales y se comprometen a respetar la legalidad en esas jurisdicciones. Ocurre en Perú, por ejemplo, que los tratados internacionales de derechos humanos se integran a nuestro derecho interno por el mandato del artículo 55 de la Constitución. Y además, por el mandato de la cuarta disposición final de la Constitución peruana, todos los derechos y libertades que están reconocidos en la Constitución, los que lo están expresamente y los que están implícitamente reconocidos a partir de su artículo 3, que se refiere a los llamados derechos innominados, se deben interpretar conforme a los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado el Perú. Y entonces las empresas que operan en Perú se obligan, o dicho de otro modo, están obligadas a respetar estos derechos humanos de todas formas. En el ámbito de las Naciones Unidas, el año 2014 se adoptó una resolución, la resolución 26/91, o diagonal 91, que creó un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Este grupo fue encargado de llevar adelante los trabajos para la adopción de este tratado internacional, de este nuevo tratado internacional, partiendo de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, pero yendo más allá, fundamentalmente para prevenir vulneraciones a los derechos humanos por parte de las empresas y para permitir el acceso de las víctimas a la justicia y la reparación. Como ustedes pueden apreciar, es básicamente lo que dicen los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, pero trasladado a una esfera mucho más clara y abarcante y además jurídicamente vinculante. Este grupo de trabajo impulsa la discusión del tratado y se lleva a cabo sucesivas reuniones anuales para discutir la materia, primero en términos muy generales, las sesiones 1 y 2, para definir qué clase de instrumento internacional es el que vamos a adoptar, qué contenido básico debería contener, cuál es el alcance de esta nueva norma internacional, qué forma debe adoptar, etc. Todo esto tomó las sesiones 1 y 2 de los años 2015 y 2016. El año 2017 ya estos elementos estaban mucho más claros y se empieza una discusión que empieza a adquirir ya la forma de un instrumento internacional como lo es un tratado. Debo decir que los tratados en general tienen normalmente como dos partes, casi como se dice de la Constitución, tiene una parte orgánica o programática y una parte institucional. Esto ocurre también en este tratado, en este nuevo tratado internacional, y entonces contamos desde la sesión 4 del año 2018 con un primer borrador, o borrador cero en realidad, y luego en la sesión 5 de octubre del año pasado se discutió ya un borrador sobre la base de las discusiones previas, el borrador número 1. Y hemos llegado al sexto
momento de esta discusión cuando se va a discutir el segundo borrador del tratado. Durante todo este proceso, la sociedad civil ha venido participando activamente y planteando sus demandas. Estas demandas se pueden resumir en estos 5 aspectos que yo estoy planteando aquí. Puedo mencionar en detalle muchos más, pero estos para mí serían los centrales. Que el tratado se enfoque esencial y principalmente en las empresas transnacionales y en otras empresas con actividades transnacionales. Y que esto se refiera a toda la cadena de suministro, es decir, desde la empresa matriz, filiales subsidiarias, proveedoras, etcétera, toda la cadena. En segundo lugar, que contenga obligaciones directas para las empresas transnacionales y se establezca la responsabilidad mancomunada de todas las empresas y su cadena global de producción por el cumplimiento de estas obligaciones. En tercer lugar, que se prevea también un mecanismo internacional de aplicación con poderes de aplicación eficaces y vinculantes. De nada sirve una norma que reconoce derechos a las personas si no existe un órgano de atribución de responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones que estos derechos generan y las consecuencias correspondientes que hablan del restablecimiento de la situación a la violación del derecho, de la compensación por los daños sufridos, de la restitución de todo aquello que fuera menester hacer, de la adopción de medidas de no repetición, etcétera, etcétera. Entonces, un mecanismo internacional de aplicación con poderes eficaces y vinculantes. En cuarto lugar, que se subraye la primacía de las obligaciones de derechos humanos sobre los acuerdos de comercio e inversión. Esto tiene mucho que ver con la Carta de las Naciones Unidas, porque la Carta de las Naciones Unidas dice que la sociedad de las naciones, la sociedad contemporánea de las naciones, se justifica por el objetivo de defender los derechos fundamentales de las personas, casi como lo que dice el artículo 1 de la Constitución Política del Perú. Y que para lograr este objetivo de garantizar la dignidad humana a partir del ejercicio de los derechos y de las libertades fundamentales, se requiere la cooperación internacional, pero se requiere además que se establezca una prelación jerárquica. En la jerarquía de las normas en el mundo, a los estudiantes de Derecho les enseña una cosa que se llama la pirámide de Kelsen, que dice la Constitución está arriba, debajo vienen las leyes y debajo sigue el resto del ordenamiento jurídico. Lo que está debajo nunca se puede oponer a lo que está encima. Bueno, lo que dice la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 103 en concreto es que esta jerarquía nace desde los tratados internacionales de derechos humanos, que están por encima de todo. Debajo de ellos están los tratados sobre cualquier otra materia y debajo de ellos viene la legislación nacional que comienza con la Constitución, sigue con las leyes y luego con los reglamentos y otras normas de inferior jerarquía. Nunca lo que está debajo se opone a lo que está encima en esta prelación jerárquica. Y entonces, este artículo de la Carta de las Naciones Unidas dice que en caso de conflicto entre dos normas, prima la de derechos humanos. Entonces, las demandas de la sociedad civil en este sentido es que se asegure esta primacía en los acuerdos de comercio o inversión, que es el contexto en el que se mueven las empresas transnacionales. Es en el contexto en el que operan las intervenciones de este tipo de empresas en nuestras realidades nacionales. Y por último, también está la demanda de que se incluyan medidas concretas para evitar la captura corporativa a nivel internacional y nacional. La captura corporativa que permite que la influencia de estos poderes económicos trastoque la orientación de las leyes, que las desvíe del camino y de su propósito fundamental de garantizar los derechos y las libertades fundamentales de las personas, se adopten más bien normas que protejan el interés de las empresas. Y esto es algo que el Tratado Internacional tendría que evitar. ¿Qué es lo que contiene el borrador del tratado? Lo voy a mencionar muy rápidamente porque no tenemos mucho tiempo, pero es importante destacar algunas cosas que son esenciales. El artículo 1 hace un listado de definiciones a partir de las cuales se deberá entender las cosas cuando se lea el tratado. Por ejemplo, en relación con las víctimas, dice que cuando hablamos de víctima hablamos de todas las personas, y hablamos de las personas en el sentido individual y en el sentido colectivo del término. Todo aquel que sufre un perjuicio ocasionado por una acción u omisión de una empresa, de una persona jurídica, física o jurídica que ocasiona daños a los derechos humanos, esa es una víctima.
también son víctimas los familiares de las víctimas. Y también son víctimas aquellos que buscan defender la indemnidad de las víctimas. También hace una mención, una definición de lo que se debe entender por abusos. Y se dice, abuso es todo acto u omisión que impida el pleno ejercicio de todos los derechos humanos, incluyendo los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿A qué se refiere cuando se habla de actividades comerciales? A toda actividad generada por todo tipo de empresas, ya sea a través de personas físicas o de personas jurídicas, incluyendo empresas estatales, llevada a cabo incluso por medios electrónicos. ¿A qué se refiere con actividades transnacionales? Las actividades que se llevan a cabo en más de un estado, o que se inician en un estado, pero se extienden y culminan en otro u otros estados. ¿A qué se refiere con relación comercial? No solamente a una relación contractual, se refiere a las actividades que se llevan a cabo tanto por las empresas, por las matrices de las empresas, como por sus afiliadas, subsidiarias, agentes, proveedores, sociedades en participación, sociedades fiduciarias, todas las formas jurídicas a través de las cuales se expresa esa cadena de intervención económica de ámbito empresarial que opera en nuestros países. El tratado incluye en sus definiciones también la de organizaciones de integración regional, porque el tratado no solo va a incluir como partes del tratado a los estados, sino también a organizaciones regionales que se encargarán de asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el tratado. ¿Para qué se adopta el tratado? ¿Qué propósito persigue? Eso está definido en el artículo 2 y dice el tratado persigue 4 propósitos. Facilitar la implementación de las obligaciones estatales de respetar, proteger y promover los derechos humanos en el contexto de las actividades comerciales y responsabilizar a las empresas por los incumplimientos de estas obligaciones. En segundo lugar, para prevenir abusos, fundamentalmente a través de la debida diligencia en materia de derechos humanos. En tercer lugar, garantizar el acceso a la justicia y a recursos efectivos, apropiados, sencillos, breves, por parte de las víctimas. Y por último, en cuarto lugar, facilitar la asistencia legal y la cooperación internacional para que las víctimas puedan hallar justicia cuando se violen sus derechos como consecuencia de las actividades comerciales. El artículo 3 se refiere al alcance de las obligaciones que va a establecer el tratado y dice que abarca todas las actividades, incluidas las actividades llevadas a cabo por empresas transnacionales en el ámbito comercial. Es decir, abarca todas las empresas con especial énfasis en las empresas transnacionales, pero no solo las empresas transnacionales, todas las empresas. Naturalmente, en las distintas disposiciones del tratado se previene una manera de aplicación que tendrá en cuenta el contexto, el tamaño, el alcance de esas actividades empresariales, puesto que no será lo mismo definir unas obligaciones para una corporación transnacional que para una micro y pequeña empresa. Pero todas las empresas quedarán comprendidas dentro del alcance del tratado. El artículo 4 del tratado se refiere a los derechos de las víctimas y señala que estos tienen muchos derechos. En primer lugar, por supuesto, y como es natural en cualquier tratado internacional que tenga que ver con los derechos humanos, a gozar de todos los derechos y las libertades que están reconocidos en la totalidad de los instrumentos internacionales que existen sobre esta materia. Señala también que las víctimas tienen derecho a ser tratadas con humanidad y respeto, que se debe asegurar su seguridad y privacidad. Tienen derecho a la vida, a la integridad, a la libertad de opinión y de expresión, de reunión, de asociación, de libre tránsito y movimiento. Acceso a la justicia y a recursos efectivos, incluyendo la restitución, la compensación, la rehabilitación, la satisfacción, la adopción de medidas de no repetición, innovación, reparación ambiental y restauración ecológica, cuando estemos hablando de violaciones al medio ambiente. Tienen derecho a presentar reclamos ante tribunales o a través de mecanismos extrajudiciales. Tienen derecho a ser protegidas contra la interferencia ilegal de su privacidad, o a verse libres de represalias por reclamar por sus derechos. Tienen acceso a información y asistencia legal.
y acceso además al apoyo diplomático y consular cuando se trate de conseguir medios, información o recursos para poder encarar las violaciones a sus derechos humanos. El artículo 6 se refiere a la obligación de prevenir las violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas. Y esta obligación de prevención recae en los estados, que deben regular las actividades de las empresas que tengan domicilio en su territorio, en su jurisdicción o sobre las cuales tengan control. Estas medidas deberán ser legales y políticas o políticas y asegurar que las empresas que operan dentro de su territorio o jurisdicción o están bajo su control respeten los derechos humanos. Hay también que considerar en el marco de estas obligaciones el deber de establecer reglas para que las empresas apliquen protocolos de debida diligencia en materia de derechos humanos, protocolos a partir de los cuales puedan prevenir y mitigar abusos en relación con estos derechos, monitorear las medidas que se adopten, comunicarse con las víctimas para informarles de esas medidas y de los recursos que tienen a su disposición para prevenir y encarar las violaciones a los derechos humanos que puedan sufrir. La obligación de prevenir daños ambientales, la obligación de integrar la perspectiva de género, la obligación de efectuar consultas en general y consultas con los pueblos indígenas en particular, la obligación de brindar información no solo financiera, sino también de su estructura empresarial, de su cadena de valor, quiénes son sus subsidiarias, sus proveedores, etcétera, qué clase de estándares en materia de derechos humanos han adoptado, etcétera, etcétera. Las empresas también están obligadas a integrar estos requerimientos en materia de derechos humanos en los contratos que celebren con otros actores empresariales. Y además deberán adoptar ciertas normas reforzadas en el caso de que actúen en contextos de conflictos armados, por ejemplo. Los estados, dice esta parte del tratado, deberán o podrán otorgar incentivos, premios a las empresas que actúen de una manera responsable en cuanto al respeto de los derechos humanos. Deberán prever también sanciones, incluyendo medidas correctivas, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que comprenda a las empresas por la violación de las obligaciones que están aquí establecidas. El artículo 7 se refiere al acceso a un recurso efectivo, el artículo 8 a la responsabilidad legal por el incumplimiento de las obligaciones, el artículo 9 se refiere a las competencias de adjudicación. Esto es muy importante porque tiene que ver con dónde se plantean los reclamos. Y lo que las disposiciones del tratado, del segundo borrador del tratado vinculante que empezará a discutirse a partir de este lunes entrante, señalan, es que con independencia de la residencia o nacionalidad de las víctimas, estas podrán escoger o tendrán competencia para pronunciarse sobre las violaciones cometidas contra ellas, los tribunales donde ocurrieron los abusos, los tribunales donde ocurrieron los actos u omisiones que contribuyeron con los abusos, o los tribunales donde domicilian las personas físicas o jurídicas que son autoras de estas violaciones. Se parece un poco a las reglas de asignación de competencia que rigen también en muchos de nuestros contextos nacionales. Es decir, es competente el juez del domicilio de la víctima, es competente el juez del lugar donde ocurrieron los hechos, es competente el juez donde domicilia la matriz o la sede principal del autor o de quien prestó colaboración para la comisión de estos abusos. Un minuto, Javier. Ya. Como ven, el contenido del tratado es muy rico y ofrece muchas garantías para velar por evitar este tipo de violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas. El comité tendrá un comité que estará conformado en primera instancia por 2 expertos, luego se sumarán 6 expertos más. El comité recibirá informes de los estados que se hagan parte del Tratado sobre Empresas y Derechos Humanos, en primera instancia, dentro de los 6 primeros meses de vigencia del tratado, y luego cada 4 años. El tratado tendrá protocolos sobre materias específicas y en general se regirá por las mismas normas que rigen el resto de tratados. Voy a mencionar muy rápidamente, y con esto voy a culminar, algunos posicionamientos que se han planteado en relación con este borrador del tratado.
Primero, la Comisión Internacional de Justicia, Perú Equidad ha circulado, y la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos hemos circulado en los últimos días el borrador que se va a discutir el lunes, y también un comentario de Carlos López, de la Comisión Internacional de Juristas, que señala que el borrador no hace revisiones o cambios dramáticos al borrador que ya venía discutiéndose desde el año 2019, representa un progreso significativo, contiene definiciones más apropiadas y precisas en muchos de los aspectos que yo he mencionado. El borrador, sin embargo, tiene algunas definiciones que merecerían más claridad y alcance. La campaña global para reivindicar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad hace críticas más enfáticas y señala que es incorrecto que el tratado se aplique a todas las empresas sin distinción, pues en su entender diluiría el foco de atención del tratado y esto podría significar que se cumpla menos los objetivos que éste persigue. También señala que no se han acogido todas las propuestas de la sociedad civil, que no se han reconocido las obligaciones de respeto para las empresas transnacionales, que se ha omitido incluir a las cadenas globales, que falta un mecanismo global de aplicación, se propone una Corte Económica Penal Internacional, que falta un reconocimiento de la primacía de los derechos humanos en los tratados, que existe una deficiencia en las disposiciones sobre captura corporativa y que no se define la responsabilidad solidaria en toda la cadena de valor. La Federación Internacional de Derechos Humanos, con esto voy concluyendo, abarca dos miradas para ponerse frente al borrador del tratado. Primero, destaca los aspectos positivos y dice que lo es la referencia a las empresas estatales, a la relación comercial y no solo contractual de las actividades económico-empresariales, a una definición amplia de las víctimas, a la integración de la perspectiva de género, al consentimiento previo, libre e informado, que está incluido en el borrador del tratado, a la responsabilidad de toda la cadena de valor, y en ese sentido se distingue de las críticas que se habían mencionado antes, a la responsabilidad de toda esa cadena de valor, a señalar que no basta con la debida diligencia, las empresas no pueden justificar violaciones a los derechos humanos diciendo que tenían protocolos, si esos protocolos no tienen un impacto en la realidad. También ha destacado como positivo que el tratado considere que no se va a poder alegar algo que siempre se ha alegado cuando uno ha ido a plantear demandas a otros países, que es este principio del foro no conveniente, es decir, que si hay la posibilidad de recurrir a la justicia en el Perú, ya no se puede ir a la justicia en los Estados Unidos o en la Unión Europea. Esa es la doctrina del foro no conveniente, y el tratado no la considera. Y señala que más bien se debe aplicar el principio del foro necesario. Es decir, si no hay justicia en el Perú, es perfectamente válido que uno pueda plantear una demanda judicial contra las empresas en Canadá, en Europa o en los Estados Unidos. También recoge el principio de primacía de los derechos humanos en relación con los tratados de comercio e inversión. Las críticas que plantea la FIT tienen que ver con la ausencia de un artículo específico sobre supervisión y aplicación de la ley. Tiene mucho que ver también con la crítica que se había planteado sobre la inexistencia de un órgano de atribución internacional. Se critica también que la obligación estatal de debida diligencia podía facilitar la actividad empresarial que daña los derechos humanos. También critica que se hable de titulares de derechos, no, más bien propone que se hable de titulares de derechos y no de víctimas, propone mejoras en las definiciones sobre el derecho a la justicia y a un recurso adecuado y a las reparaciones, precisa que sería necesario detallar más el derecho a la información y tener en cuenta no solo los principios rectores, sino también las directrices de la OCDE y la Observación General número 24 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre Empresas y Derechos Humanos. Este es un panorama muy general, muy apretado, muy sintético, muy corrido, como han podido ver, de lo que el borrador del tratado establece. Les recomiendo leer el documento que hemos circulado con detalle, porque para poder opinar hay que conocer de qué estamos hablando, y es importante que lo hagamos conociendo estas materias. Gracias por su atención. Muchas gracias, Javier Mujica, por darnos este panorama, como él bien dice, rápido, corriendo, pero tratando de tocar los temas fundamentales. Creo que este tema que nosotros que venimos utilizando diversas herramientas, medios, para poder fortalecer y garantizar los derechos humanos de las diferentes actores sociales con los cuales dialogamos, trabajamos, acompañamos, o
en el sentido de los propios actores, cómo van haciéndose y utilizando estas herramientas para el ejercicio de la defensa de derechos, ¿no? Yo quiero resaltar un tema que me parece fundamental rápidamente, es este tema de la víctima, ¿no? O sea, a veces hablamos de la actividad empresarial de las empresas, midiendo cómo hay ganancias o cómo hay consumidores de las empresas o cómo hay trabajadores de las empresas, pero lo que resalta la mirada que nos ha dicho Javier es este tema de que alrededor de la actividad empresarial hay víctimas, porque hay un conjunto de vulneraciones de derechos que muchas de las actividades empresariales que se dan a nivel global y a nivel nacional vulneran los derechos de los distintos actores. Yo no voy a entrar a hablar sobre los actores porque justamente para eso están las compañeras que van a seguir en esta segunda parte y bueno, y Javier va a escuchar y después vamos a hacer una reflexión final sobre el tema ya desde los propios actores y desde las propias actividades y acciones que hemos venido generando diversas organizaciones sindicales, de pueblos indígenas, de sociedad civil en el ejercicio de la defensa de derechos y preguntándonos para qué nos serviría pelear por un tratado vinculante desde Perú y eso sumado a una campaña global que se da en la pugna con el poder empresarial, que no es un poder solo de Perú asociado a la CONFIEP, sino es un poder global mucho más grande relacionado con empresas transnacionales que a veces son mucho más grandes que los propios PBI de los estados. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar a esta segunda parte donde ya hablan las compañeras que son parte de este proceso. Entonces, voy a darle pase a Beatriz Cortés, que es la coordinadora del área legal de la importante red MUCI, que justamente está de aniversario, cumpliendo 17 años, un feliz aniversario, Vía, que es maestrista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, feminista y activista por los derechos humanos. Adelante, Vía, para que nos respondas rápidamente en estos 7 minutos, ¿cómo es la relación que hay entre el empresariado minero y los trabajadores y las comunidades y por qué es necesario un tratado vinculante en este sector? Adelante, Vía. Gracias, Abel. Buenas tardes con todos los que nos ven y todas las que nos ven también y todos los que estamos aquí. Primero, bueno, agradecer los saludos. Estamos desde 17 años en la defensa de los derechos. A mí creo que es clave lo que acaba de explicar en los últimos minutos, el contenido que ha explicado Javier que nos trae el tratado, ¿no? Y esta pregunta de las empresas mineras a mí me gustaría relacionarlo justo con uno de los artículos del tratado, que es el artículo 3 sobre el alcance, y justamente ahí es que desde la sociedad civil tenemos algunas observaciones. Este tratado, si trata de innovar y de mejorar en la protección de derechos humanos, se hace necesario que haga especial énfasis en las empresas transnacionales, que como Abel había explicado son aquellas empresas que tienen incluso más poder que los estados. Son transnacionales porque tienen la capacidad de actuar más allá de las fronteras de los estados, ¿no? Entonces, creemos que en virtud del espíritu justamente de la resolución 2609 de la ONU del 2014, es necesario avanzar en el especial énfasis en estas responsabilidades y no solamente enunciar a todas las empresas de los diversos tamaños porque son las transnacionales quienes traen mayor impacto en el territorio, y este justamente es el caso del sector minero, donde nosotros sabemos que desde los años 90 ha habido todo un proceso de transnacionalización de las empresas mineras. Eso es importante decirlo. Y que en la actualidad, en la crisis, lo que tenemos es múltiples vulneraciones de derechos humanos a causa de la reactivación económica basada en la reactivación especialmente de la minería, ¿no? Esto es algo muy importante. Las empresas transnacionales tienen mayor capacidad de impacto en el territorio, tienen mayor capacidad de gestión de sus sistemas de control de la producción y por tanto también deberían tener capacidad de control, de prevención y de reparación de esos daños, ¿no? Entonces, eso es importante señalarlo. Creemos que lo que nos trae el segundo borrador no hace énfasis en justamente la responsabilidad de las empresas transnacionales, ¿no? Esto es importante justamente ver cómo se aplica ahora en Perú y el contexto de las empresas mineras, ¿no? Y eso luego también me lleva a justamente lo que dice el artículo 8 del
borrador del tratado vinculante, que es sobre la responsabilidad legal. También lo mencionó Javier, que es sobre las responsabilidades solidarias, por así decirlo, entre las empresas. Lo que pasa es que en la actualidad tenemos lo que se podría decir una privatización de los derechos, ¿no? Donde las empresas, las sociedades privadas, dividen responsabilidades, solo tienen responsabilidades para con sus accionistas, pero no se rigen adecuadamente bajo normas de derecho público donde haya la capacidad de establecer reparaciones o responsabilidades solidarias, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, con la tercerización, ¿no? Sabemos que dentro del sistema de producción minero se necesita mucha tercerización, ¿no? También hay una larga cadena de proveedores. Las empresas mineras, al ser uno de los sectores más competitivos y productivos, suelen concentrar su gestión especializada en la extracción de mineral, pero hay todo un circuito que sostiene la actividad central de extracción, que está basada en la tercerización, o sea, en la ruptura de ese vínculo legal para la garantía de los derechos, ¿no? Esto lo vemos justamente en el caso de los trabajadores mineros tercerizados, que están con derechos mucho más precarizados, y lo que hemos visto en el contexto COVID es como la facilidad, ¿no? La impunidad con la que actúan las empresas mineras, se violan derechos humanos, los trabajadores se enferman, se contaminan el ambiente de las comunidades, y no hay forma muchas veces legalmente de determinar esas vulneraciones, como por ejemplo el caso Pasco, ¿no? Creo que Pasco y la contaminación acumulativa en el ambiente, ¿no? De sustancias tóxicas en el ambiente, y hasta ahora estamos en la incapacidad de determinar quiénes son los responsables de esa contaminación acumulativa, de esos impactos acumulativos en el ambiente. Es porque cuando uno estudia mejor el caso se da cuenta, han habido múltiples momentos en todos estos años donde las empresas, al cambiar de razones sociales, se rompe el vínculo ahí de la capacidad de resarcir daños, ¿no? Entonces, eso es una situación de impunidad, ¿no? Y creemos que justamente tiene que ver con esta tensión entre cómo se regula desde lo privado y cómo se regula lo público. La apuesta por la protección de los derechos humanos es una apuesta desde el derecho público, ¿no? Y por eso hablamos de la necesidad de desprivatizar los derechos, ¿no? Y este tratado vinculante debe de dar un paso hacia eso, ¿no? Y el otro punto que me gustaría mencionar es el punto que tiene que ver con el deber de prevención, que es la debida diligencia, que es bastante nombrado, últimamente se nombra bastante. De hecho, a nivel internacional, algunos países como Francia ya han tenido sus leyes nacionales generales de debida diligencia. Creo que ahora Alemania está impulsando una nueva, está yendo por el camino de tener sus leyes de debida diligencia. Y entonces nosotros queremos ahí mencionar que la debida diligencia no solo es una declaración de buenas voluntades, ¿no? No es solo un control de riesgos privado, ¿no? La debida diligencia debe ser ante todo un proceso público de acceso a la información, de control de la información que tengan las personas hacia las empresas. Lo que ha pasado aquí en Perú es que tenemos más de 10.000 trabajadores mineros contaminados, pero no hay forma de saber. Eso es por los propios trabajadores que reportan esos daños, pero de parte de las empresas y los estados no hay hasta ahora cifras sinceradas de todos los daños que se han generado, ¿no? Trabajadores denunciando que los protocolos y las medidas que iban a tomar las empresas nunca se les informó, ¿no? Y también creemos que hay una relación entre la información oportuna que se tenga tanto en lo social, laboral como en lo ambiental, con la protección de la defensa de derechos, ¿no? Esto no se va a mover si es que en el tratado vinculante, y también hemos visto que no hay normas muy específicas para proteger la defensa de derechos, que justamente es el derecho fundamental para conseguir, ¿no? Arrancar los derechos, ¿no? Que es lo que hacen las comunidades y lo que hacen los trabajadores mineros, que en todo este contexto de crisis se han visto justamente debilitados, ¿no? El Estado no ha hecho nada para garantizar el derecho a defender derechos de los trabajadores, porque simplemente no podían acceder a la información necesaria para alertarse, para compartir la información entre sus miembros y poder defender adecuadamente esos derechos, ¿no? Entonces,
Eso nos parecía muy importante. La debida diligencia no es una declaración solo de buenas voluntades, debe ser un proceso público de acceso a la información de manera oportuna y que eso sirva para prevenir, pero también para reparar, porque las empresas justamente lo que no quieren y el Estado es que nos enteremos cuál es la situación de los daños, ¿no? Para luego poder accionar frente a ello, ¿no? Entonces, lo que creemos es esto, es que es necesario avanzar a la desprivatización de los derechos, y esto va a ser desde la normativa nacional, ¿no? Las organizaciones que estamos a nivel nacional tenemos ahí una tarea todavía muy grande para justamente hacer esa incidencia que se va a lograr también con mayor movilización y concientización ciudadana, ¿no? Eso era lo que les quería comentar por el tema del tratado vinculante, y un poco quería relacionarlo con lo que ha pasado, ¿no? Ahora en el sector minero. En conclusión, es que aquí estamos tratando de avanzar hacia una lucha contra la impunidad, ¿no? Eso es lo que queremos lograr, que no haya más impunidad en las violaciones de derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, Vía. Creo que en estos cortos minutos, Vía nos ha hecho un recorrido rápido de lo que está implicando el sector minero y el empresariado minero en relación con la vulneración de derechos humanos de los trabajadores y de las comunidades, ¿no? Es innegable que el sector minero ha aportado económicamente al país, pero también es innegable el dato de la conflictividad social. O sea, esos dos datos que van en paralelo, crecen más inversiones, crece más conflictividad social, y alrededor de esa conflictividad social crece más criminalización de la protesta, crece también vulneración de derechos por despojo del territorio, de los recursos hídricos, el tema de la consulta previa, etcétera. Entonces, creo que hay que mirar el tema minero, no solamente de la dimensión económica, sino de la dimensión de lo que implica la vulneración de derechos y lo que se puede hacer para que no se siga vulnerando derechos, y cómo este tratado, a través de los artículos que nos ha ido recorriendo Vía, rápidamente puede ayudar a reducir esa vulneración de derechos. Seguidamente le damos paso a Ibis Fernández, que ella es, muchos la conocemos, es una entrañable amiga del activismo social. Ella es activista, sindicalista, feminista, militante de izquierda, ha sido vocera de las Cumbres de los Pueblos sobre el Cambio Climático en la COP20 que se realizó en el 2014, y ha participado en las conferencias de las partes en Naciones Unidas del 2014, actualmente es dirigente de la histórica Central General de Trabajadores del Perú y responsable del Departamento de Ecología y Medio Ambiente de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales de América Latina. Dirige la colectiva Mujer y Poder, capítulo Perú, ¿no? Una compañera que tiene una trayectoria de lucha muy importante, y nos va a explicar ahora rápidamente cómo es que está funcionando esta relación entre empresariado y los derechos laborales en el tratado vinculante, puede coadyuvar a reducir esa vulneración de derechos laborales que se da en el sector de los trabajadores. Adelante, Ibis Fernández. Gracias, Abel, muchas gracias. Un abrazo a la distancia a todas las compañeras que estamos el día de hoy en esta reunión virtual. Bien, como decía al inicio, este tema a nivel global se viene discutiendo, no de ahora, como bien lo ha señalado Javier Mujica en su exposición, pero quizás las cosas aquí llegan a nuestro país, las discusiones globales que tienen que ver en defensa de los derechos humanos y el comportamiento a nivel global de las empresas transnacionales a veces llega tarde. El acceso a la información es muy distorsionado, no es lineal, y países como el nuestro tenemos a veces temas muy urgentes. Yo quisiera empezar por una reflexión, que el abuso de los corporativos, de las grandes transnacionales, no nació ahora en esta pandemia donde se ha evidenciado mucho más, no nace ahora. Ya Beatriz lo ha señalado, cómo hay la evidencia científica, la data, de que el sector de los trabajadores mineros, que es un sector que tiene que ver con
con una playa de trabajadores donde se violan sistemáticamente los derechos humanos por las empresas transnacionales. Nuestro país, que tiene una matriz económica primaria exportadora extractivista, que vivimos de los recursos naturales, de la exportación, de la extracción, son estos sectores de los trabajadores mineros los más vulnerables. Tenemos pasivos ambientales, tenemos una serie de conflictos socioambientales. Del 100% de los conflictos socioambientales en nuestro país, de los conflictos sociales, el 70% son por ello. Tenemos Huancavelica, Cajamarca, Cerro de Pasco, podríamos hacer un mapa. Y ahora que estamos a tener acceso a la información y la próxima discusión de este lunes 26 en Ginebra sobre el segundo borrador de este tratado llamado vinculante, como decía también Javier, todos los tratados son vinculantes, es importante tener una mirada crítica, pero también informándonos al detalle sobre la importancia de este tratado vinculante. Para nosotros los sindicalistas es un desafío como CGTP. En la CGTP, como ustedes conocen, tenemos toda una plataforma, tenemos todo un pliego de reclamos, se podría decir, y también tenemos un enfoque crítico y una visión crítica sobre el proyecto de país que queremos. Y entonces de ello, siempre hemos puesto hincapié y hemos puesto el acento de nuestra crítica sobre el comportamiento de las empresas en nuestro país. ¿Cuál es el rol del Estado peruano? ¿Va a garantizar que las empresas transnacionales cumplan la protección de los derechos humanos de los y las trabajadoras? Tenemos muchos ejemplos, las empresas chinas, por ejemplo, explotan, empresas europeas explotan, que como ellos se creen que están por encima de la Constitución, están por encima de las leyes peruanas y los convenios internacionales, no cumplen las leyes, y para los trabajadores y las trabajadoras se encuentran en una total indefensión. Esto para nosotros es muy preocupante, ahora que tenemos acceso a la información, que hemos participado en un evento y vamos a hacer un seguimiento, creo yo, en alianza con ustedes, con Perú y Equidad, con Red G, con Cooperación, con Red Muki. Nosotros queremos sumarnos a este seguimiento como CGTP, dentro del bloque de los aliados estratégicos, para poder interpelar al gobierno, al Estado peruano, que tenga una posición clara, que respete los derechos humanos, que exija a las empresas, a las corporaciones transnacionales, la exigencia del cumplimiento de los derechos humanos. Existen estudios como las violaciones de los derechos humanos, especialmente las mujeres que trabajan en la agroindustria, todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro. Eso, lo vuelvo a repetir, es un desafío. La CGTP va a estar muy atenta al seguimiento. Vamos a formar un equipo que podamos hacer un seguimiento y fundamentalmente tengamos acceso a la información, y que también se constituya la CGTP y las demás centrales sindicales, lo incorporemos en nuestra plataforma de lucha. En nuestra plataforma de lucha para exigir al Estado peruano cuál es su posición frente a este tema del segundo borrador. Yo me quedaría aquí nomás, compañeros, compañeras, muchas gracias. Gracias, Ibis, por las reflexiones sobre este tema tan importante de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Creo que has tocado al final un tema que nos parece súper importante, el tema de la agroexportación y la relación laboral que existe con la trabajadora, ¿no? Hay varios ya estudios de instituciones, pero también reconocimiento del propio Estado de cómo estas empresas, que en su mayoría son de capital nacional, pero que su cadena de valor está relacionada con otras empresas transnacionales que compran los productos, ¿no? Los espárragos, las paltas, las uvas, etcétera, que van hacia Suecia, Europa, Estados Unidos, China, y en ese traslado y en esa cadena de valor no solamente se lleva producto alimenticio, sino en muchos casos se lleva vulneración de derechos, se llevan despojos del agua y del territorio, ¿no? Entonces, importante eso, y
creo que tú has dicho, y creo que lo vamos a tocar al final, creo que la idea planteaste de que se arme un colectivo que le dé seguimiento ya mucho más formal al tema del tratado vinculante, lo podemos tocar al final, que me parece una idea bien interesante. Y bueno, seguimos ahora con alguien muy querida, con la compañera Melania Canales, que ella es quechua de la provincia de Lucana, Ayacucho, actual coordinadora del ECMIA Sur y presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas, ONEAMEAT. Es una lideresa innata y representante de un sector importante de mujeres y pueblos indígenas del país. Bueno, Melania, la idea ahora es no solamente hablar del COVID, aunque el COVID para los pueblos indígenas ha sido realmente una, como dicen algunos textos, una maldición muy grande en el sentido de que se han sintetizado la vulneración de derechos y el abandono del Estado, y también alrededor de eso la continua amenaza de las actividades extractivas en los territorios en los cuales están los pueblos indígenas en el país. Sin más preámbulo, Melania, te doy la palabra para que nos expliques un poco esta situación y cuál es la importancia de este tratado vinculante para los pueblos indígenas. Adelante, Melania. Bien, alguien causa y cachun la plequichita, y mainalla taricunqui taitabel, alguien lacho. Y bueno, a cada uno de ustedes saludándoles, gracias también por permitirme estar aquí, y de veras también felicito que se acerca de esta propuesta, ¿no? De este tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos, que es muy, muy importante. Sobre todo, quisiera decir es que cuando hablamos de derechos, y me pongo a reflexionar en el marco también del bicentenario y también de lo más de 500 años que este mes es que le llamamos la resistencia de los pueblos indígenas originarios. La explotación de las personas, la explotación de la Pachamama, la criminalización, la persecución, la estigmatización por defender derechos no ha cambiado nada desde la invasión española. Los derechos, ¿no?, es para un grupo privilegiado. Lo que se ha visto y lo que se está viendo es que más bien esta violación de derechos se ha modernizado. Y es por eso esa privatización de derechos que ha dicho Beatriz. Es parte de esa modernización. Los derechos se van privatizando, ¿no? Entonces, yo quisiera sobre todo decir en este tratado, y creo que Javier ha podido explicar al respecto, solo hay algunas cositas que sí me gustaría que se pueda de repente ver en este tratado, que sería importante que no solo se tome en cuenta los derechos de los humanos, sino también el derecho de la madre naturaleza, porque todo lo que le va a pasar a la Pachamama, a la madre naturaleza, nos va a pasar a nosotras las personas. El bienestar de la madre naturaleza es también el bienestar de nosotras, de los seres humanos, de las personas. Creo que eso sería muy importante, el respeto, el derecho a la madre naturaleza, ¿no? Yo creo que la tranquilidad que podemos vivir en nuestro territorio, en nuestra casa grande, es muy importante, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto esto sería importante tomar en este tratado vinculante, ¿no? Asimismo, creo que hemos podido ver que falta incorporar los problemas que afectan también de manera específica a las mujeres, porque solo se menciona como perspectiva de género. Esta forma de mencionar, pues también invisibiliza más aún a nosotras las mujeres indígenas,
¿no? Asimismo, se habla de consulta previa, ¿no? Claro, consulta previa con consentimiento, ¿no? Libre e informado, que se viene implementando también en nuestro país, y sería muy importante también tener en cuenta, ¿no? Pero nuestra preocupación es cómo hacer cumplir. ¿Cómo hacer cumplir? En nuestro país ha ratificado el convenio 169 que habla de la OIT, que habla de la consulta previa y que tiene rango constitucional. Inclusive hay una ley que han hecho para supuestamente implementar ese convenio, la ley de consulta. Pero esa ley de consulta, ¿cómo los gobiernos le sacan la vuelta? Le han sacado la vuelta y han bajado los estándares a ese convenio, ¿no? Entonces, a nosotros nos gustaría cómo los gobiernos siguen violando estos derechos a pesar que están en las normativas, en las leyes. Me pregunto, ¿será más de lo mismo? Eso. Otra preocupación que tenemos, sí, pues en nuestros países y en otros países, es el alquiler de las policías a las empresas privadas, ¿no? Entonces, es como que nosotros vamos alquilando pues al Poder Judicial, a la Fiscalía, ¿no? Son instituciones quien velan, protegen y aplican, ¿no? Entonces, sanciones a los que violan los derechos. Y la policía también supuestamente protege derechos. Entonces, si se alquila la policía a las empresas, entonces, ¿a quién verdaderamente estaría protegiendo? Sería juez y parte. No puede ser. ¿Qué hacer frente a esto? En este nuevo tratado, ¿no? ¿Cómo se aplicaría esto? ¿Cómo serviría pues el alquiler, este alquiler de la policía? Prácticamente la policía creo que solamente es para proteger a las empresas privadas, ya no a los ciudadanos, ¿no? Y por último también quisiera decir, porque se va a formar un comité, ¿no? Que se está proponiendo, y queremos que también ahí se pueda asegurar que se integre a un representante de los pueblos o mujeres indígenas, porque los estados partes nunca dan prioridad, porque son ellos los que nombran, ¿no? Son los que nombran, pero ¿cómo podría ser que ahí también puedan participar algún integrante de las organizaciones indígenas, ¿no? Porque muchas veces, así como tenemos el foro permanente, entre otros, se propone representantes de pueblos indígenas en estos mecanismos específicos, pero no en estos otros, como se dice, convenios, ¿no? Sería importante que se pueda también ver esos temas dentro de este tratado vinculante, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Melania. Creo que justo son estos temas, porque estos temas que ha tocado Melania, que voy a enumerar tres, ha dicho varios, pero me parece que son tres importantísimos, que son parte, no como, algunos como temas específicos, pero otros como grandes debates, que no solamente se está dando en el país, ¿no? Este tema, por ejemplo, que tú has puesto directamente por la relación que tienes con la madre tierra, con la Pachamama, este tema de los derechos de la naturaleza. O sea, sí, pues hasta ahora el marco de discusión sigue siendo el tema de los derechos humanos, y a veces hablamos de la defensa de los derechos ambientales, pero hay una relación distinta desde los pueblos indígenas amazónicos con la naturaleza, ¿no? Entonces esa relación distinta también ahora se va abriendo en un debate, y creo que más allá de que esté abordado o no abordado en el tratado vinculante, creo que es un tema esencial, el tema de los derechos
de la naturaleza, el tema de los ríos y esa relación que subsiste y sobrevive justamente el poder corporativo. El poder corporativo quiere construir una discusión también donde todo es ganancia y donde las relaciones intrínsecas entre pueblos amazónicos o naturaleza es parte de un bien que se puede vender y comprar y no más bien una relación mucho más epidérmica, como decimos nosotros los sociólogos. Entonces, ese es un tema. El segundo, el tema creo que está recogido y creo que es seguramente Javier lo va a mencionar, pero es una discusión también del movimiento feminista global, el tema de cómo el tratado vinculante tiene un enfoque de género, pero no solamente de género, sino feminista también. Ese es otro debate que se va dando. Y lo que tú has dicho y que pone un poco los puntos sobre la IES en la gran pregunta del tratado, y creo que Javier lo dijo al comienzo, es ¿puede haber tratado, no puede haber tratado? A finales, ¿cómo se siguen exigiendo los derechos humanos? Pero tú has dicho algo que me parece interesante, cómo a pesar de tener tratado, a pesar de tener el convenio, por ejemplo, 169 de la OIT, eso se termina desfigurando a la hora de hacer la consulta a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, y eso que es una ley y que debería ser abordado para proteger los derechos de los pueblos indígenas, termina desfigurándose y ya hay balance después de más de 10 años en el caso peruano de la aplicación de este derecho a la consulta previa. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle pase a nuestra amiga y compañera Ana Romero, que es coordinadora ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad, Red G. Ella es especialista en acuerdos comerciales y participación de sociedad civil en el marco de los tratados de libre comercio. Es también coordinadora del Grupo Consultivo Interno Perú en el marco del TLC con Unión Europea y que junto con otras organizaciones de sociedad civil han presentado una queja contra el gobierno peruano por el incumplimiento de dicho acuerdo. Bueno, Ana Romero es una amiga, compañera, activista de varios procesos de movilización ciudadana que se vienen impulsando alrededor del TLC, pero también alrededor del tema de salud. Entonces, Ana, la pregunta que te había planteado y que hemos recogido acá de las redes es ¿cómo se viene desarrollando este proceso de tratados de libre comercio ahora? Por ejemplo, estamos con el tema de China, hay otros tratados que se van dando, y cómo esto está íntimamente ligado con esta discusión global del tratado vinculante que se va a iniciar esta discusión el día lunes en Ginebra. Adelante, Ana Romero. Tu micrófono, Ana. Ana, tu micrófono. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, perdón, siempre me pasa. Gracias por permitirme participar en este panel, que además tiene presencia mayoritaria de mujeres, lo cual me parece así excelente. Gracias, Javier, por la presentación y el recorrido hasta llegar a este segundo borrador, clave, y como tú dices, es clave leerlo. Y también me parece clave lo que las compañeras han ido abordando y creo que suma también para toda esta discusión que arranca la próxima semana, como se ha venido comentando, ¿no? Sí, yo voy a hablar un poco más enfocado desde nuestra experiencia, desde los tratados de libre comercio, y por eso para mí es importante enfatizar, y voy a enfatizar en los candados que ponen los tratados de libre comercio, y a partir de ello sí destacar la importancia del tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos. Lo que sí creo yo, y esta es una opinión más bien personal desde lo que yo veo y mi vínculo con las diferentes organizaciones que vienen trabajando este monitoreo y seguimiento a los acuerdos comerciales, hace falta todavía trabajar un poco más este vínculo de los tratados de libre comercio y el tratado vinculante, que era hacia donde también iba un poco tu pregunta, cómo se está manejando eso, y yo creo que ahí nos hace falta todavía un trabajo de vincularlo aún más, ¿no? Como ustedes saben, la política de libre comercio tiene ya 25 años, es impulsada o ha sido impulsada y sigue siendo además impulsada con la propaganda de la importancia de entrar en la globalización económica, la necesidad de consolidar el mercado mundial en la que todos, se supone que
todos y todas nos íbamos a ver beneficiados, ¿no? Bajo esta publicidad que también la llevó a cabo nuestro gobierno, nuestro país firmó ya más de 20 acuerdos comerciales que están en vigencia ahorita. Hay otros, unos 4 más o menos que están firmados, pero esperando entrar en vigencia, y hay otro tanto, unos 5 o poco más en negociación, que junto con los tratados bilaterales de inversión han incrementado el poder corporativo por un lado, y por otro podríamos decir que han contribuido a la pérdida de soberanía de nuestros estados, que tendrían la obligación de garantizar los derechos sociales, económicos, ambientales, de salud, en fin, entre otros. Estos acuerdos comerciales han blindado a las empresas transnacionales, han facilitado una serie de privilegios fiscales corporativos, y que además con mecanismos como el mecanismo inversionista Estado, con los tribunales internacionales de resolución de disputa, han puesto en evidencia que los acuerdos comerciales priorizan los derechos de las empresas por encima de los derechos de las personas, de los derechos de nuestros pueblos. Ahí está más enfocado los objetivos de los acuerdos comerciales. Ni siquiera han tenido éxito en términos económicos o comerciales para los que se supone fueron tan mentados, ¿no? Basta hoy en día ver o dar una revisión a las balanzas comerciales con los diferentes países con los que se tiene acuerdo para evidenciar su poco o casi inexistente éxito, ¿no? Yo diría que son más bien estos acuerdos comerciales parte de un modelo anacrónico, un modelo que además ya no se sostiene más, ¿no? Después de tantos años de política de apertura comercial, ya se pueden evidenciar los impactos, y con ello se puede evidenciar la pérdida de capacidad del Estado para intervenir. Pero además también se puede evidenciar que es una política alejada de los derechos humanos, a pesar de incluir cláusulas vinculadas a derechos laborales o ambientales, como el caso de algunos acuerdos, como, no sé, el TLC con Estados Unidos, el TLC con Unión Europea. Es más, tú mismo acabas de mencionar un ejemplo que es un ejemplo que siempre lo tomamos cada que hablamos de los acuerdos comerciales y el vínculo o la visión de derechos, ¿no? Este tema de los espárragos, ¿no? Incluso en algún momento hemos hecho algunas visitas a parlamentarios europeos o en otros espacios con el propio tarrito de espárragos, ¿no? O sea, tú ves en los supermercados europeos los tarritos de espárragos y todo, pero como tú bien decías, Abel, no ves todo lo que hay atrás, ¿no? No se pasa la película completa, que es el abuso del uso de agua y con eso quitarle el derecho del agua a comunidades, poblaciones, la explotación laboral en general, el recorte de los derechos, en fin, ¿no? Creo que eso evidencia que por más que estos acuerdos tengan estas cláusulas, todavía estas violaciones persisten, ¿no? Como ya también se evidenciaba en los comentarios que me antecedieron, es claro que entre las empresas nacionales, entre las empresas transnacionales, los estados y nuestros pueblos existe una gran asimetría. Las violaciones de derechos humanos son permanentes, yo diría que son en realidad inherentes a las operaciones de las empresas transnacionales y en realidad en toda su cadena, ¿no? Y estas empresas justamente encuentran la protección en los tratados de libre comercio y en los tratados bilaterales de inversión, y con ello también en mecanismos como el de inversionista Estado. Y ahí justamente es que es evidente la ausencia de un instrumento vinculante que obliga a las empresas a respetar los derechos humanos. Y ese es el vínculo fuerte que deberíamos hacer, o el compromiso que deberíamos tener las organizaciones que venimos haciendo seguimiento a los acuerdos comerciales, ¿no? Algunas ya están enfatizando esto, la importancia de insistir en avanzar en un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos se hace ahí como evidente, ¿no?
más allá de considerar que efectivamente, y lo ha mencionado también Javier, y hay diferentes organizaciones que también lo vienen mencionando, aún hay algunos puntos que mejorar en la propuesta. Yo creo que es urgente establecer, fortalecer y seguir impulsando este vínculo con los acuerdos comerciales, puesto que son estos los acuerdos comerciales, los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversión, los que permiten que los estados, que a los estados no se les establezcan requisitos de desempeño para las empresas y les garantizan ciertas libertades de operación y no les establece mayores obligaciones ni responsabilidades realmente asociadas, ¿no? Entonces, es un instrumento, este instrumento vinculante, que a mí sí me gusta enfatizar de todas maneras que el vinculante es esencial para ponerle fin a la impunidad de las empresas transnacionales, que como mencionábamos antes, ya se pueden ver sus impactos y las afectaciones que vienen causando en general a la vida, a las personas y al ambiente. Creo que con eso puedo terminar, si estoy bien de tiempo. Ya te pasaste un poquito. Gracias. Gracias, Ana. Creo que justo tú has hablado de un tema que nos parece súper importante, es este tema de esta arquitectura legal que se va construyendo alrededor del poder corporativo, ¿no? Y el tema de esa gran tensión que hay con los derechos humanos, donde queda toda esta otra arquitectura y cómo estos tratados de libre comercio van acumulando para la otra arquitectura, pero van minando la arquitectura de defensa de derechos que tiene el convenio de derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que es un tema súper apasionante que podríamos extendernos varias horas y varios de los temas que estamos aquí podríamos extendernos varias horas, pero la idea de este panel es cómo a partir de estos distintos temas están enganchados, engarzados en el tema del tratado vinculante que se está discutiendo, se va a discutir el día lunes en Ginebra. Ahora, para ir cerrando este panel, importante panel de compañeras, amigas militantes, activistas, tenemos a Julia Cuadros, que es directora ejecutiva y socia fundadora de Cooperación, especialista en temas extractivos con una amplia experiencia en minería artesanal y género. También es especialista en planeamiento estratégico y operativo y desarrollo institucional con enfoque de equidad de género, derechos e intercultural. Julia también tiene varias investigaciones y ensayos en Cooperación y en otras revistas importantes. Y bueno, es una compañera que siempre está preocupada por ver cómo se reduce la vulneración de derechos humanos alrededor de los proyectos extractivos mineros en el país. Adelante, Julia. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por darme la oportunidad de participar en este panel. Un saludo a todas y todas que nos están viendo y un saludo a mis compañeras de panel. Ahora están incluidas dentro de lo que dijo Javier, todas somos mujeres. Yo quería más bien enfocar mi participación, para no repetir lo que ya se ha dicho, ¿no es cierto?, en las oportunidades y el rol que tienen las organizaciones sociales, los movimientos sociales, la sociedad civil en general, para cómo aprovechar estas ventanas de oportunidad para visibilizar y denunciar la violación de derechos por parte de las empresas transnacionales, la negligencia de los estados para garantizar esos derechos, la impunidad con que actúan las empresas, sobre todo transnacionales, para violentar y violar los derechos humanos y de la naturaleza. Estoy de acuerdo, Melania, con lo que planteas. Estamos en ese debate, en esa discusión. Como nos dijo Javier en un inicio, el contenido en el contenido del segundo borrador efectivamente no se ha recogido varias de las propuestas que se hicieron en la quinta sesión, que fue en el 2019, y él las ha resumido bastante bien, digamos. Cooperación es parte de la campaña global, ¿no?, que tiene un nombre larguísimo. La campaña global para reivindicar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad. Desde el 2018 que fuimos invitados a participar,
y que nos hicimos miembros de la campaña, ¿no? No voy a repetir lo que Javier ya dijo, pero tiene que ver con ese tema de que ese tratado, como todo tratado es vinculante, tiene que ir más allá del tema de los principios rectores, porque los principios rectores están demostrando, los principios rectores de empresas sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, están demostrando su ineficacia para proteger derechos, para hacer respetar derechos y para reparar derechos. Entonces, y tenemos evidencia. Este proceso que estamos haciendo en Perú sobre el Plan Nacional de Acción, donde se ha levantado un diagnóstico, está poniendo sobre la mesa esa evidencia de violación de derechos. Entonces, el segundo tema que preocupa es que debido a la pandemia, ¿no es cierto?, la participación de los movimientos sociales, de la sociedad civil, de las organizaciones de afectados en el proceso del Foro de Naciones Unidas es absolutamente limitada. No hay acceso y no hay conectividad, las dos cosas. Entonces, si bien este es un espacio intergubernamental, es decir, la sociedad civil es una invitada permanente en el espacio, es un espacio de gobiernos, pero si además de eso no podemos estar, no podemos asistir, hay que hacer una especie de participación híbrida entre virtual y presencial. Los que están en Europa pueden ir incluso con restricciones, ¿no? Nuestros países ni siquiera pueden darse esa posibilidad. Entonces, hay un tema de cómo se garantiza que se escuche la voz, ¿no es cierto?, de los pueblos indígenas, de las comunidades, de las poblaciones afectadas, de las organizaciones de sociedad civil, ¿no? Y cómo hacemos para que poder aprovechar de mejor manera esta ventana de oportunidad, porque lo considero así. Entonces, lo segundo es que personalmente yo he participado en los 2 últimos años en el Foro de Naciones Unidas, invitada por CITSE, que es una organización, y por la campaña global la primera vez y por CITSE la segunda vez, que son organizaciones que activan dentro de Naciones Unidas para fomentar que se apruebe este tratado recogiendo estas preocupaciones que tenemos desde la sociedad civil. Y ahí la primera vez viajé con Víctor Limaipuma de Las Bambas, ¿no es cierto?, de Cotabambas. Nos invitaron especialmente, estábamos en Ginebra por el tema del examen periódico universal de derechos humanos que pasaba a la República Popular China. Allí estuvimos con Javier Mujica también, y aprovechamos para quedarnos a las sesiones, nos invitaron a quedarnos a las sesiones del tratado y incorporarnos bueno, ya habíamos hecho la incorporación a la campaña global. El 2019 se surgieron varias iniciativas y viajé con Rodolfo Abarca también para presentar el caso de Las Bambas. Y aquí lo digo de esto porque las organizaciones de sociedad civil, los movimientos sociales, los pueblos indígenas, tienen un espacio de caucus indígena, pueden presentar una declaración en el Pleno, pero no son miembros, ¿no es cierto?, de la Asamblea de Naciones Unidas. Entonces, siempre hay limitaciones, y recuerdo mucho el año pasado, ¿no es cierto?, en la 5ª sesión, cuando Brasil intentó que nos desalojaran de la sala a todas las organizaciones de la sociedad civil que estábamos presentes, porque no somos parte del foro, somos invitadas, ¿no? Y eso mostraba cuánto les había dolido la participación de un representante de China, me parece, ¿no?, que estaba en el foro y que había hecho una denuncia. Entonces, si bien es cierto, se puede avanzar, siempre vamos a tener un espacio donde hay que estar muy atentos y hay que pelearla, ¿no? Y hay que tener mucha preparación previa. Entonces, la otra cosa que fue así como muy evidente fue cómo se conformaban las alianzas geopolíticas en el Pleno de la Asamblea de Naciones Unidas. Estados Unidos había renunciado a la Comisión de Derechos Humanos, es así, al Comité Internacional, ¿no es cierto?
y entonces no estaba presente en la sesión, pero su alianza con Rusia era una cosa que te dejaba los pelos parados de punta, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cómo se conformaban estos bloques, ¿no?, de posiciones gubernamentales dentro de la discusión? Y cómo el representante de la Asociación Internacional de Empleadores, ¿no es cierto?, llevaba la voz cantante y amenazaba a los países que estaban a favor de la firma del tratado con que sus empresas se iban a retirar y que sus perjuicios iban a ser tan grandes que su economía se iba a caer y se iba a hacer trizas. Fue una cosa realmente espantosa. O sea, te encuentras con situaciones de esa naturaleza. Y esto, ¿por qué lo rescato? ¿Por qué lo digo? Lo digo porque es un espacio que sí hay que aprovecharlo para hacer incidencia y visibilización. Pero para aprovecharlo hay que ir recontra preparados, ¿no? Hay que ir informar y visibilizar esa violación permanente que hay de derechos, identificando varias cosas que son claves. Uno, primero, es que hay que armar los casos. No se puede ir a hablar generalidades, ¿de acuerdo? Se tienen que presentar casos concretos, con los cuales uno va a negociar y a visibilizar, a incidir. Lo segundo, hay que identificar cuáles son los patrones de violación de derechos que se presentan en varios casos a la vez. Y eso implica una coordinación, ¿no?, entre varios países que de repente tienen la misma empresa funcionando, como el caso de empresas transnacionales que tienen presencia en varios países, ¿no es cierto?, como el caso de Glencore, de la Suiza Glencore, ¿no?, o el caso de los chinos, ¿no?, u otros casos. ¿Cuál es el patrón de violación? Entonces encontramos una situación donde nos permite, digamos, hacer incidencia ya no solo, sino más colectiva, ¿no? Lo tercero es que hay que elaborar notas resumen de no más de 5 páginas, ¿no es cierto?, en inglés y en español, y si se puede en francés y portugués, solo si se puede. Pero mínimo inglés y español. Porque con ese documento es que se hace la incidencia. Y aparte de eso, haces notitas cortitas, ¿no? Pero para que todo esto funcione, quienes participan tienen que estar preparados en su caso, su agenda, su propuesta y entrenamiento en vocería. Cuando hemos tenido las reuniones con las misiones permanentes en Ginebra, las reuniones eran de 15 minutos, 20 minutos. Solo podías hablar 3 minutos, 2 minutos y medio. En las sesiones en la sala no te daban o sea, solo podías leer un papel y a la carrera, que además lo habías entregado con tiempo antes para que la traducción también fuera simultánea y a la carrera. Entonces, lo que digo es que hay que aprovechar esos espacios. Es importante hacer presión social para que efectivamente se apruebe un tratado, ¿no es cierto?, que controle a las empresas transnacionales, que las obligue a respetar los derechos. No debería ser así porque todas las personas jurídicas y naturales tienen la obligación de respetar derechos, ¿no? Entonces, sin embargo, un tratado de esa naturaleza le va a poder dar otra perspectiva y efectivamente, siendo un tratado, es obligatorio para todos los países. Entonces, hubo de todo, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros planteamos en concreto es que aprovechar el sistema de Naciones Unidas como un espacio, pero el hecho de que ya aproveches ese espacio, hay que ver a partir de eso cómo fortaleces alianzas estratégicas, pero también cómo incides en otros actores en los que no tendrías la oportunidad de incidir desde acá. Desde acá me refiero desde solo tu tema, solo Perú, ¿no? No me refiero físicamente a Perú, ¿no? Entonces, porque ahora todo es virtual. Entonces, capacitarnos en el uso de esos mecanismos, hay organizaciones que capacitan, ¿no? Para hacer uso de estos mecanismos con los relatores especiales, con las misiones permanentes, con la oficina del alto comisionado, con todos los especialistas dentro de la oficina del alto comisionado. O sea, hay una serie de cosas que nos van a permitir hacer esa presión que se requiere porque
actuar solos o simplemente, digamos, que sean una cosa solo focalizada, ya sea por la alianza del tratado o la campaña global o quien sea, es insuficiente. Es insuficiente, necesitamos una presión más grande todavía. Entonces, esa era más o menos la idea de esta intervención, para no redundar tampoco en lo que ya se ha dicho, ¿no es cierto? Porque de lo que se trata es de contar con un instrumento que efectivamente permita que se pueda parar la impunidad en que las empresas están actuando, se pueda parar realmente el tema de la captura de los estados, de la captura corporativa, y obviamente se pueda parar el tema de la violación de derechos, que es lo más importante. Muchas gracias. Gracias, Julia. Creo que Julia ha dicho dos cosas o tres cosas súper importantes. El tema de que este es un espacio, una oportunidad para seguir luchando porque las empresas logren respetar los derechos humanos y se reduzca la vulneración de estos en el territorio nacional. Segundo, que es necesario ir más allá de los principios rectores, pero también ese ir más allá necesita tener, como se dice, la habilidad de todas las organizaciones sociales para no dejar ningún espacio vacío en la disputa para poder ayudar y colaborar en la defensa de los derechos, que no solamente son de los actores sociales, pueblos indígenas, sino de nosotros mismos, porque el empresariado y el poder corporativo está en nuestra cotidianidad al frente de nosotros, ¿no? Entonces, desde lo que consumimos, desde cómo hacemos uso de esos elementos. Y tercero, por último, creo que ha hecho mucho hincapié en este tema de una participación empoderada. Necesitamos tener mayor formación y empoderamiento y capacitación y articulación, un esfuerzo articulador en un poder corporativo que fragmenta, que es su lógica es fragmentar, dividir, esa es la lógica del poder corporativo. La lógica de nosotros es más articuladora y de ir construyendo procesos que vayan juntando pueblos indígenas, centrales sindicales, organizaciones de derechos humanos, mujeres, agendas LGTBIQ, etcétera, en un proceso donde los derechos humanos se pongan en el centro. Entonces, para eso se necesita una participación empoderada. Entonces, no sé, a Javier han dicho varias cosas, quisiéramos saber que haga un resumen rápido sobre algunas de las principales aportes que han hecho las compañeras aquí en este importante y bello panel. Adelante, Javier. Gracias por lo de importante y lo de bello, espero que lo último también me incluya. Efectivamente, yo creo que la intervención de mis compañeras ha sido magnífica y ha redondeado perfectamente lo que yo quería decir. Se han destacado las insuficiencias y los vacíos del texto que se conoce de este segundo borrador de Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos. Se ha destacado las necesidades que deben ser cubiertas, que aspiramos a que sean cubiertas por el tratado cuando este finalmente sea aprobado, y se ha subrayado también las oportunidades que debemos aprovechar para poder lograr esto que estamos planteando, que se superen los vacíos, que se atiendan las necesidades, que el tratado efectivamente permita que se ponga fin a la impunidad, que el tratado permita prevenir y evitar que vuelvan a ocurrir violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas, y que el tratado garantice justicia, justicia económica, justicia social, justicia ambiental, justicia fiscal, es decir, un comportamiento de las empresas acorde con los derechos humanos. No sé cuánto tiempo tendré, pero se han hecho señalamientos muy puntuales, muy ricos, muy valiosos. Beatriz ha hecho referencias al tema del alcance del tratado. Hay una gran discusión sobre si el tratado debe incluir solo empresas transnacionales o incluir a todas las empresas. El artículo 3, sobre todo el numeral 1, es el que se refiere a esto, y dice: este tratado se aplicará a todas las actividades comerciales, incluyendo en particular, pero no en forma exhaustiva,
las de corporaciones transnacionales y otras empresas comerciales que llevan a cabo actividades comerciales de carácter transnacional. Eso de no en forma exhaustiva es lo que suscita alarma, lo que suscita recelo, lo que nosotros esperamos que se pueda superar al aprobarse la versión final del tratado. Nosotros creemos que todas las empresas están obligadas por los deberes de respeto, protección y remedio de los derechos humanos. O sea, no solo las empresas transnacionales, las empresas nacionales también están obligadas. Nosotros podríamos estar contribuyendo a que las grandes corporaciones nacionales que no tienen actividades transnacionales continúen abusando de los derechos humanos solo porque el tratado no las contempla. Y entonces tenemos que actuar con inteligencia para ver que las incluya todas, aunque sin hacer este énfasis de que no exhaustivamente solo las transnacionales. También se ha hecho mención al tema de la responsabilidad compartida, de la responsabilidad solidaria por las violaciones que ocurran. A mí me parece que el tratado lo recoge, en cierta forma podría recogerlo mejor, pero son los avances que se han venido produciendo hasta ahora. Recordemos, entre los elementos del tratado que se discutieron hace 4 años, el borrador 0, el borrador 1 y la versión que conocemos ahora, hemos dado grandes avances. Debemos tener plena conciencia de que partimos del estado actual de desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, que no es todo lo perfecto que nos gustaría, sino que es la expresión de lo que la lucha política y social ha logrado a nivel local, a nivel regional, a nivel global, donde los avances que se han producido en América han contribuido a desarrollos jurídicos a nivel europeo y global, y los avances que se han conseguido en Europa han contribuido a los avances en el desarrollo del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, al punto que hoy las cortes que se encargan de aplicar estas normas lo dicen con toda claridad. Hoy día no podemos hablar de la aplicación ni de un derecho nacional ni de un derecho regional, sino del corpus juris de un derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos es todo el derecho que habla de los derechos humanos y se aplica en todas partes porque así debe ser. Entonces, estos señalamientos me parece que contribuyen a eso. Me parece muy importante las referencias de Melania a la necesidad de avanzar en esta dirección. Hace 20 años no existía un derecho al agua. Hoy ya existe, reconocido por las Naciones Unidas. En algunas constituciones de América, por ejemplo, en la Constitución ecuatoriana, se han reconocido los derechos de la madre naturaleza. Más tarde otros países lo reconocerán. Si logramos tirar a la basura la Constitución de 1993 y consagrar en nuestro país una Constitución que realmente garantice los derechos humanos de todos y de todas, ciertamente también incluiremos los derechos de la naturaleza. Pero eso tendrá que ser expresión del resultado de nuestra lucha, porque estos instrumentos jurídicos, los instrumentos nacionales, las leyes, las constituciones y los tratados internacionales son el reflejo de lo que somos capaces de hacer con nuestra lucha. No nos lo regalaron, no cayó del cielo, los estados no lo conceden porque sean magníficas entidades, sino porque lo hemos logrado a partir de nuestra lucha, y por eso las recomendaciones de Julia son también tan pertinentes. Lo que planteó Ana Romero también respecto a la necesidad de asegurar un principio de congruencia en la aplicación del derecho internacional es fundamental. Yo creo que eso ya está planteado en el borrador del tratado, particularmente en el artículo 5, en los literales A y B, donde se habla de la necesidad de asegurar esta congruencia, garantizando que los acuerdos comerciales o los tratados de inversión no vayan contra las obligaciones que contendrá el tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos. También la necesidad de incluir la perspectiva de género. Yo creo que en el tratado está y se puede mejorar, está en el preámbulo, cuando se habla de la necesidad de reconocer los impactos diferenciales que tienen las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas sobre las mujeres y las niñas, cuando se habla de que en la conformación del comité de expertos que se encargará de vigilar la aplicación del tratado se tenga una representación equilibrada desde una perspectiva de igualdad de oportunidades y de representación con mirada de género, cuando se habla de las medidas de protección y de apoyo que tienen que ser sensibles al género. Yo creo que en el tratado hay
una vocación por incorporar esta mirada, pero se pueden hacer todavía mucho mejores cosas a este respecto. Quisiera concluir diciendo que lo que hay hoy, y empezará a discutirse este lunes en el ámbito de la regulación de las obligaciones de las empresas en el ámbito de los derechos humanos, es expresión de lo que hemos logrado nosotros. No nos lo están regalando los estados. Esto es producto de una lucha tenaz desde la sociedad civil en todas sus expresiones, las organizaciones sindicales y de trabajadores, las organizaciones de pueblos indígenas, las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas, las organizaciones de personas con discapacidad, las que representan a los migrantes, etc. La sociedad civil en sus diversas expresiones ha logrado esto. Y posibilitar que avance será expresión de lo que hagamos. Entonces, recojo y termino con esto, lo que dijo Julia. Esta es una ventana de oportunidad. Tenemos que entrar por ella. Tenemos que llenarlo todo de lo que aspiramos a que sea plasmado en este tratado, para que se garantice el primero y el principal de todos los derechos, que es el derecho a la felicidad. Tenemos derecho a ser felices, aunque sea por joder. Gracias. Bueno, agradecer a Javier, a Julia, a Melania, a Ibis, a Beatriz, a Ana, por participar de este panel, de este webinar, de esta discusión y de este encuentro, ¿no? de amigos, de compañeros, de compañeras, fundamentalmente compañeras, hoy en esta lucha porque los derechos humanos realmente se hagan, como se dice, cotidianos, no solamente para el ejercicio del Estado, sino para la actividad empresarial. Solamente quiero puntualizar que eso último que decía Javier, que lo han dicho todos, en realidad, este tema de la posibilidad de cambios y de mejoras en el país depende de la capacidad que tengan los pueblos indígenas, las mujeres, los ciudadanos, las organizaciones de seguir luchando cada vez más por derechos humanos y por derechos de la naturaleza y por los derechos en general en el país. Solamente recordar y hacer mención, porque creo que no debería pasar antes de cerrar el evento, el domingo se discute el referéndum, el plebiscito en Chile del cambio de una constitución, ¿no? Una cosa que hasta hace un año eso era imposible, de un país que es la representación de un poco el camino del poder corporativo y de lo que debería ser el neoliberalismo en toda América Latina. Pues el día domingo 25 se está discutiendo el cambio de esa constitución, de una constitución que hace una arquitectura nacional, en el caso chileno, de cuál es el poder de las empresas, cuál es el límite del derecho ciudadano y cuál es la posibilidad que tiene el Estado de garantizar esos derechos. Yo creo que el Perú tiene esa posibilidad de discutir y estas discusiones globales deben ser un pretexto para eso, para seguir discutiendo la posibilidad de cambios profundos que pongan en el centro los derechos de todos, de todas, de todos en el país. Muchas gracias a todos, a todas ustedes por estar presentes en este bello panel. Gracias. Gracias. Gracias, Abel. Gracias, Javier. Gracias a todas. Gracias a todas. Cuídense. A todos. Chao, cuídense. Gracias, cuídense.